cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía a Dios bendición y vida eterna. Buenos días, hermanos. Realmente estaba planeado visitar la iglesia en 2 ocasiones, pero sufrí un accidente y tuve que estar 10 días en el hospital. Y cuando me preguntaron si podía estar en la segunda ocasión, les dije que sí, sin pensar en otra cosa, si estaré bien o no estaré bien. Dije sí, y aquí estoy. Estoy solo, yo estoy casado, estoy solo, mi esposa no puede estar, son 2 años que ella está padeciendo un cáncer terminal y entonces por este tiempo solo duerme, come y duerme y parece que estamos esperando el último día, ¿no? Cada día parece que fuera el último. Entonces, oren por ella para que su fe no decaiga, para que se mantenga firme, para que sea fiel a pesar de todo. Vamos a orar. Gracias, Señor. A pesar del dolor, a pesar de la enfermedad, tú sigues siendo Dios. Tú sigues siendo Dios bueno, Dios amoroso, Dios compasivo, Dios grande, infinito en poder. Tú sigues siendo el Rey. Tú sigues consolándonos, sigues, Señor, sosteniéndonos. Y tu mano no se ha cortado, Señor, a pesar de todo. Tú no has dejado de ser Dios. Tú sigues siendo el mismo hoy, ayer y por los siglos. Padre, te ruego por la iglesia. Te ruego por ellos, Señor. Te ruego que esta expectativa que tienen en ti, en tu palabra, Señor, les ayude en esta mañana a recibir con gozo la palabra tuya. Y necesitamos, Dios, que la palabra nos duela cuando llega a nosotros, que no nos dé risa, porque el pecado no debe hacernos reír, el pecado debe hacernos llorar. Nos duela, Señor, porque si no nos duele, entonces no ha sido tu palabra la que nos ha hablado, porque esta palabra es como espada de 2 filos que puede partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Esta palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, que no seamos fríos, ni, Señor, seamos indiferentes cuando escuchamos tu palabra y cuando leemos tu palabra, Señor. Abre ahora nuestros ojos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Filipenses capítulo 4. Vamos a buscar Filipenses capítulo 4 para leer del 1 hasta el 11. Dice así la palabra del Señor en Filipenses capítulo 4.
Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. No, perdón, es Filipenses 2. Ay, disculpen el lapsus, 2, del 1 al 11, perdón. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Muy bien, esta mañana vamos a mirar a Cristo como nuestro modelo supremo de humildad. Cristo como nuestro modelo supremo de humildad. Así que hoy vamos a hablar de humildad. La humildad, tristemente, no es un rasgo deseable de carácter para muchas personas. De hecho, el mundo nos enseña que debemos tener orgullo. Debemos estar orgullosos por quienes somos. Debemos hacernos valer por nosotros mismos. Nadie debe abusar ni pisotear nuestros derechos. Y debes sacar pecho por tus logros, ¿no es cierto? Y los padres sin duda dirán a los hijos que estudian y hacen una carrera y logran la carrera: nosotros como padres estamos orgullosos de ti. Y cuando los padres dicen eso y son cristianos, no sienten ningún sentimiento de culpa por lo que acaban de decir. Han transmitido una idea que no es cristiana. La Biblia no nos enseña a ser orgullosos. La Biblia nos enseña que debemos ser humildes. ¿Se dan cuenta? Y hay cosas que decimos, aún como creyentes, que no son correctas. Por ahí alguien dirá, pero hablamos del orgullo en el buen sentido de la palabra. No hay orgullo en el buen sentido de la palabra. El orgullo siempre es orgullo. Y el orgullo tiene que ver con la sobredimensionalidad que le damos a nuestra propia vida, a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de ver las cosas, a nuestra manera de entender.
sobredimensionamos lo que somos y lo que hacemos. El orgullo quiere que tú seas aplaudido, seas reconocido, que seas, premiado. Y como el orgullo está metido en nuestra mente, actuamos en consecuencia. Vaya usted y entre a la oficina de cualquier profesional aquí, en la China y en la Cochinchina. Cuando usted entra a un estudio profesional, a una oficina de algún profesional, ¿qué encuentra usted? Está adornada la oficina, títulos, diplomas, certificados, asistencia a conferencias especializadas, y usted va a estar ahí rodeado. ¿Por qué pone eso el profesional? ¿Por qué? Para ser admirado, para ser respetado, para ser reconocido, para que al cliente que entra a su oficina, al ver, tenga una impactante impresión de la persona que tiene delante. El orgullo hace eso. ¿No es cierto? Miren, vamos a hacer un ejercicio en esta mañana. Díganme ustedes, yo no voy a decir, díganme ustedes cualquiera. Si yo digo, por ejemplo, la hermana Filomena y el hermano Faustino son hermanos de condición humilde. Díganme ustedes en lo que piensan cuando hablan de esa manera. El hermano y la hermana son de condición humilde. ¿Qué queremos decir? No tiene dinero. Son humildes, que son generosos, son pobres. Que son pobres. ¿Qué más? ¿A qué vinieron? ¿Perdón? ¿A qué vinieron? Bueno, es la primera vez que escucho algo así. La humildad, ¿de dos formas o de una? A ver, solo he hecho una pregunta. ¿Qué piensan cuando decimos la hermana y el hermano fulanos de tal son de condición humilde? Con la palabra condición, pobreza. Pobreza. Una situación lamentable. Casi están al borde de la indigencia. Comen, pero no comen como yo. La casa donde viven, como son de condición humilde, casi es inhabitable la casa. ¿No es cierto? Pero una cosa es ser pobre en un país, por ejemplo, latino, y otra cosa es ser pobre aquí. ¿Hay pobreza aquí? Poquita, pero poca, no se nota. Depende de qué pobreza habla. Estamos hablando de esos que no tienen, ¿no? Los que carecen, ¿no es cierto? ¿Cómo les miramos a ellos? Indiferentes, fríos, un poco distantes. Y entonces, por eso decimos que la humildad en cierto sentido no es un rasgo deseable, porque tenemos una idea instalada en nuestra mente. Ser humilde es más o menos carecer de todo, tener poco, casi nada. Pero si yo digo, por ejemplo, el hermano Filomeno y la hermana Filomena son de carácter humilde. Solo hemos cambiado una palabra, de posición a carácter. ¿Qué queremos decir? Son personas
Uy, esas son las mejores personas que tenemos. Tú puedes confiar en esos hermanos porque son humildes, de carácter son humildes, son ejemplares. Son hermanos que pueden aprender de ti y tú puedes aprender de ellos. Se dejan enseñar. Saben ustedes que el orgulloso es un problema, ¿no? Enseñar a un orgulloso es un problema. El orgulloso piensa que lo sabe todo, ¿no? El orgulloso no está para ser enseñado, el orgulloso está para enseñar. El orgulloso no viene a las reuniones para ser enseñado porque él pierde su tiempo cuando viene para ser enseñado. Pero si tú le invitas a él, él quiere que esté llena la sala. Ese es el orgulloso. ¿No es cierto? Ese hermano es feo, porque el orgullo nos hace feos, nos hace repugnantes delante de Dios. Y por eso no debe ser deseable el orgullo. Ni siquiera debemos mencionar con nuestra boca, como cristianos, algo que tenga relación con el orgullo como una práctica y como una cosa que debemos apreciar en nuestra vida. Entonces, la primera cosa que hemos visto es que la humildad no es un rasgo deseable. Alguien ha dicho por ahí que el orgullo es como la mala hierba en un hermoso jardín. Usted ha sembrado un jardín con hermosas plantas y florecen esas plantas y usted disfruta de la belleza de esas plantas que ha sembrado. ¿De acuerdo? Pero lindo sería que en ese jardín no crezca la mala hierba. Y ese es el orgullo, así es el orgullo, es como la mala hierba en un hermoso jardín. ¿Cómo mantenemos a raya la mala hierba en nuestro jardín? No les acariciamos a esas malas hierbas. Las arrancamos. Las cortamos, preparamos y afilamos nuestro asadón y jalamos y jalamos y jalamos hasta que no las veamos a esas malas hierbas. Si tenemos una desbrozadora, ¿saben lo que es una desbrozadora? Una máquina, esos que tienen un nylon o una cuchilla y cortan. ¿No es cierto? Entonces usamos o un asadón o usamos una desbrozadora, pero lo que menos queremos es la mala hierba en mi jardín. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿cómo quitamos la mala hierba de nuestra experiencia de vida como cristianos? ¿Cómo? Con la palabra. Cogemos ese pensamiento de orgullo y lo matamos. Y lo matamos. Y hermanos queridos, Dios nos llama a que andemos en humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Tenemos que quitar el orgullo porque Dios habita con el humilde. Porque con el humilde está la sabiduría. Y hay un salmo que cantamos en nuestras iglesias, porque Jehová atiende al humilde y mira de lejos al altivo. No es deseable entonces el orgullo, la soberbia, la arrogancia. Cultivemos la humildad. Nos metemos a nuestro texto
Y vamos a leer un poco lo que hemos estado mirando hace un momento en nuestra lectura. Pero quiero antes decir algunas cosas. Pablo es el autor de esta carta. Y Pablo es un hombre que no repara en alabar a esta iglesia de Filipos. Él ha sido el pastor, diríamos, itinerante de esta iglesia. Les ha visitado en muchas ocasiones. En otras ha estado Timoteo, en otras ha estado Epafrodito, ayudando en la administración de esta iglesia. Pero ya verán, uno puede tener a los mejores maestros, a los mejores predicadores aquí, y eso no nos garantiza que dentro de la feligresía vamos a tener a los mejores creyentes. Puede ser que esos hermanos fieles que han venido a enseñar y que sudando han predicado y han enseñado, lo han hecho con la esperanza de que los oyentes sean mejores cada vez, se parezcan más al Señor. Con esa esperanza viene el maestro o el predicador. Puede ser que tú hayas sido, o tú seas hoy, una misionera, una persona que está entregada a la causa del Señor y al Evangelio, y acompañas a algún otro hermano con tu esfuerzo, ya sea económico, ya sea espiritual, orando. Y eso no evitará de que en algún momento la amargura que tenemos instalada, el orgullo que tenemos instalado en nuestro corazón, salga y aflore. En la iglesia de Filipos habían 2 hermanas. Pablo habla bien de estas 2 hermanas. Una de ellas se llama Evodia y la otra se llama Síntique. Y Pablo dice, estas 2 hermanas han combatido conmigo, son fieles y han combatido conmigo en el Evangelio. Pero ahora tienen un problema. Y el problema parece insuperable, irreconciliable. Y Pablo está abogando a través de esta carta de Filipos que algún hermano anciano de la iglesia, al que él le llama compañero fiel, ayude a estas 2 hermanas que están peleadas entre ambas. ¿No habrán Evodias y Síntiques aquí? Filomena y Filomuelo. Y entonces, Pablo quiere que tú y yo en esta mañana miremos el capítulo 2, considerando el verso 27 del capítulo 1, que dice así. Voy a hablar a la iglesia de Dúliken. Solamente iglesia de Dúliken. Que os comportéis como es digno del Evangelio, para que o sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Esto solo es posible cuando hay humildad. No es posible sin la humildad. Y entonces vamos al capítulo 2 ahora. Y Pablo dice, por lo que les acabo de decir. Capítulo 1, verso 27. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo,
si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia. Punto ahí, base punto la traducción. Reina Valera y seguramente algunas otras traducciones. Escuchen, hermanos, la palabra por tanto no significa posibilidad. Aunque muchas veces se ha usado la palabra por tanto como una palabra conectiva entre dos ideas, aquí en este caso, el por tanto es una afirmación enfática que equivale a decir así que, de modo que. Y ahí nos quedamos. Luego el apóstol escribe una conjunción. Y esa conjunción afirmativa, ¿cuál es? Díganme ustedes. La conjunción afirmativa, ¿cuál es? Sí. Esa conjunción afirmativa se repite 5 veces. Y entonces, esa conjunción afirmativa expresa la idea de que ya que hay, así que, vamos a traducir, vamos a hacer una traducción diríamos literal. Así que, ya que hay, ¿qué hay? Hay consolación en Cristo Jesús. Wow. Ya que hay, está diciendo. Hermanos queridos, ¿qué está diciendo en el 27? Compórtate como es digno del Señor, ya que hay consolación en Cristo. Miren lo grande que es esta idea de Pablo. Hablando del asunto de la humildad. Hermanos, ¿saben ustedes lo complicado que se hace para una persona aceptar que necesita ayuda? Para que alguien reciba ayuda, como ser consolado, por ejemplo, uno necesita humildad. Y vamos a pensar un poquito en este suelo que nos abriga, que nos arropa a todos nosotros, sin crítica. Pero probablemente aquí, como en cualquier otro país, encontremos personas que andan pensando por ahí de que no necesitan nada, no necesitan a Dios, no necesitan a Cristo, no necesitan nada y no necesitan a nadie. El trabajo que tienen les da todo. Así es que cuando tú les hablas de Dios, rechazan a Dios, no quieren oír de Dios, no quieren saber nada con Dios, porque ellos se han hecho pequeños dioses a sí mismos y tienen un pensamiento de que son autosuficientes. ¿Saben una cosa? No hay nadie sobre la tierra que posea esa virtud de la autosuficiencia. Solo Dios. Solo Dios es aquel que no necesita nada de nadie. Dios no te necesita a ti. Aunque cantamos, Cristo te necesita para amar, Dios no te necesita. Dios no necesita tu ofrenda.
Pero está esperando que tú muestres cuánto le amas cuando ofrendas. Está esperando ver cómo eres capaz de despojarte como se despojó Jesús cuando se hizo hombre. Por eso es nuestro ejemplo supremo de humildad. Porque mientras nosotros escogemos, yo tengo aquí algunas monedas y entonces va a pasar el ofrendario. Y aquí tengo un más o menos gordo y yo le siento a este gordo y digo, este se queda acá y doy esto. Así somos. Lo gordo se queda con nosotros y lo flaco, lo pequeñito, eso le damos al Señor y todavía tenemos la cara de decirle, Señor, tú sabes cuánto te amo. Nos falta humildad. Nos estamos creyendo que nosotros somos dioses. Le estamos creyendo al enemigo cuando le dijo a Adán y a Eva, seréis como Dios. ¿No? Futuro, posibilidad. Tú dirás, yo soy. Y por ahí tú te vas a encontrar una iglesia donde digan, tú tienes en tu boca y en tu lengua tienes el poder. Dios hará lo que tú le digas. Dios se ha convertido en mi sirviente. Al que yo le mando, al que yo le doy permiso para obrar, porque si no le doy permiso, Dios no obra. Cuidado con lo que escuchas. Y entonces, así que, de modo que hay consolación en Cristo. Cristo Jesús, hermanos queridos, ha venido, porque eso es lo que hace uno que consuela. Es alguien que viene, que se coloca al lado tuyo para ayudarte. Es aquel que se coloca al lado tuyo para defenderte, para protegerte, para darte aliento, para darte fuerzas, para darte valor, para darte ánimo. Por eso los cristianos podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque el poder y la fuerza no viene de mí, sino de Él. Los cristianos hemos aprendido que el consolador es el Espíritu Santo. Y es verdad. Pero el que consuela es Jesús. Y entonces, 2 Corintios 1:5 dice, porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Segunda de Corintios 1:5. Hay consolación en Cristo, hermanos queridos. ¿Y para qué hemos recibido consolación? Para consolar a otros, para dar a otros consuelo. No hemos recibido para quedarnos nosotros con el consuelo, sino para compartir el consuelo con otros. Cuando hay dos hermanas que están enfrentadas, están en una situación de rivalidad, necesitamos entender que el consuelo no va a venir de la boca del pastor. El arreglo del problema no va a venir de la junta de ancianos de la iglesia, va a venir del Señor, porque no es posibilidad, es un hecho cierto. Hay consolación en Cristo. Él viene para ponerse al lado tuyo, para ayudarte. Él viene al lado tuyo para consolarte. Él viene al lado tuyo para comprenderte. Él viene al lado tuyo para levantarte, para darte valor, para darte la fuerza que necesitas.
La segunda cosa que Pablo dice, y que nos interesa mucho, porque tiene que ver con la humildad, es que en Cristo hay consuelo de amor. Primero ha dicho que hay consolación en Cristo. Ahora Pablo dice, hay consuelo de amor. Piensa por un momento. ¿Quién será aquella persona que necesita consuelo de amor? Hay que hacerle preguntas a veces a la Biblia, ¿no? Y nosotros tenemos que hacernos preguntas para sacarle el jugo a la Biblia, ¿no? Y esta es una de esas preguntas. ¿Quién es aquel que necesitará consuelo de amor? Y no tengas miedo de decir, yo necesito consuelo de amor. Los enfermos, las viudas, nosotros mismos. Todos necesitamos consuelo de amor. ¿No es cierto? Pero quiero que piensen en una persona. Estoy pensando en un himno viejo de alguien que perdió a toda su familia en un barco. Hacían un viaje, el barco naufragó y toda su familia se perdió. Se quedó solo. Necesitará consuelo de amor. El que lo ha perdido todo necesita consuelo de amor. El que no tiene nada necesita consuelo de amor. El enfermo necesita consuelo de amor. ¿Qué más? El drogadicto, el alcohólico, esa persona que ya no da 2 pasos porque está consumiéndose todos los días a causa de las drogas, por ejemplo. Yo ayudé muchos años a una misionera que trabajaba con drogadictos y teníamos que entrar a los lugares conocidos como los huecos. Si es una mala palabra para algunos de ustedes, ese es el término que usamos para referirnos a los lugares más distantes, a los lugares más ocultos, a donde están casi hacinados los drogadictos y tienen gente que lleva la droga hasta allá para que no tengan necesidad de salir a la ciudad, sino que ahí donde están sentaditos, sin hacer mayor esfuerzo, sigan drogándose. Y por supuesto que no es un lugar como este. Por supuesto que esos lugares donde ellos están es un bosque infestado de insectos. Entonces esa gente está picada por cuántos insectos haya en ese lugar, porque se han drogado y han perdido la conciencia. Están durmiendo y hacen un banquete de ellos los insectos. Cuando esos insectos han picado ese cuerpo, han dejado huevos ahí. Y esos huevos se producen larvas luego. Y esas larvas quieren salir y terminan haciéndose heridas, úlceras, y tienen úlceras abiertas, heridas abiertas, malolientes. Y teníamos que entrar a esos lugares para sacar gente de ese lugar. ¿Saben una cosa, hermanos queridos? El amor de Dios no es solamente infinito.
El amor de Dios es también incomprensible. El amor de Dios es también ilógico. A esta gente casi nadie los quiere, nadie los aprecia, casi nadie los estima, casi nadie les ama. Yo tenía un tío drogadicto. Había perdido sus dientes delanteros porque por el hambre comía ladrillos. Y perdió sus dientes. Cuando le faltaba el dinero para su consumo, él desataba el mosquitero que cubría a sus hijos y salía para venderlos. ¿Te imaginas? Los dejaba sin cubierta a sus hijos. Dios le ama a él. Dios ama a las personas por quienes nosotros no daríamos un céntimo. Dios ama a pesar de que haya personas que no le buscan, a pesar de que haya personas que no quieren saber nada de Él. Dios ama porque Él es amor. Es su naturaleza. Es su esencia. Y este amor no es un amor motivado. Es un amor inmotivado. ¿No es cierto? Nosotros amamos cuando somos correspondidos por la otra persona. Dios nos ama aunque no haya nada en el objeto de su amor. Aunque sea malo el objeto de su amor. Aunque sea un delincuente el objeto de su amor. Aunque sea lo peor el objeto de su amor. Quiero que miren conmigo para ver este cuadro del Dios que ama en Deuteronomio capítulo 7, que es una porción harto conocida, para que miremos cómo ama Dios. Verso 7, Deuteronomio capítulo 7, verso 7 al 8, dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano del faraón, rey de Egipto. Ese es el amor de Dios. Por eso, no hay mensaje que pueda ser superado, sino aquel mensaje que presenta el amor de Cristo a los seres humanos. Pero en Cristo también hay comunión con el Espíritu. Y aquí comunión con el Espíritu no se refiere a la relación espiritual del creyente con sus hermanos. Aquí la comunión del Espíritu es con aquel que produce la unidad, aquel que hace posible la comunión entre los cristianos, aquel que hace posible que nos dobleguemos y obremos con humildad. Él hace posible. Por eso necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Luego Pablo dice que en Cristo hay afecto entrañable. ¿Qué es eso? Hermanos, cuando hablamos del afecto entrañable, hablamos de un amor
hondo. Hablamos de un amor profundo. Hablamos de un amor sincero. ¿Saben ustedes que en el mundo antiguo hebreo, las entrañas eran el asiento de nuestros sentimientos más profundos? Pero las entrañas tenían que ver con el hígado, las entrañas tenían que ver con nuestros intestinos, las entrañas tenían que ver con nuestro riñón, las entrañas tenían que ver con nuestro corazón. Esas son las entrañas. Amar entrañablemente para nosotros los occidentales es amar de verdad. Y amar de verdad es amar, nosotros decimos, de corazón. ¿No es cierto? Y todavía le añadimos nosotros, amar de todo corazón. O decimos, te amo con todo mi corazón. ¿No es cierto? El hebreo no diría así. El hebreo diría, te amo con mis riñones. Y para nosotros suena risible. Y el hebreo podría decir, te amo con mis tripas, con mis intestinos. ¿Y saben ustedes que realmente son el asiento de nuestros sentimientos? Cuando estamos nerviosos, ¿dónde chocan nuestro nerviosismo? ¿Dónde chocan? El estómago. ¿Y qué? ¿Se endura el estómago? ¿O se afloja el estómago? A veces se endura, ¿no es cierto? Pero más seguro es que se afloje. ¿Se dan cuenta? El hebreo, cuando hablaba de sus riñones, él se imaginaba un riñón siendo traspasado por una saeta. Cuando alguien era lastimado emocionalmente por otra persona, él ilustraba eso con el riñón. Mis riñones fueron traspasados y producen un dolor tremendo. ¿Saben lo que hacen los riñones, hermanos? Filtran la sangre, purifican la sangre. Y tiene sentido. Cuando uno ama con los riñones, entonces ama con un sentido de pureza. Filtrando todo lo que no sirve, lo que es malo, lo que es dañino. Tiene sentido. Así que en Cristo hay afecto entrañable. Y Pablo usa esta palabra en Filipenses 1:8 y dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo dice también, os tengo en el corazón. Les amo profundamente y sinceramente. Pero en Cristo también hay misericordia, dice el texto. ¿No es cierto? Y este es el amor compasivo. Este es el amor que desciende. Por eso tiene que ver con la humildad. Este es el amor de Cristo. El amor de Cristo es el amor que desciende, siendo en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Sino qué? Se despojó de sí mismo. ¿Alguna vez tú has probado despojarte a ti mismo? ¿Has visto una situación de necesidad? Si eres soltero, has dicho, voy a despojarme de mí mismo. Hoy daré todo mi sueldo
a esa familia necesitada. Yo pasaré hambre. Yo me quedaré sin nada para que ellos tengan. ¿Qué tal? ¿Has probado eso? No, ni quieres intentarlo. Pero la Biblia nos habla de una viejita que nadie trabajaba para ella, que se fue a la iglesia y vio que otros echaban las ofrendas de lo que les sobraba, dice. Y cuando vio ella que había bastantes monedas cayendo, porque algunos levantaban sus manos para que los demás miren cuánto dinero están dando. Y ella dice, así, sin hacer mucho alarde, sin hacer mucha publicidad, ella se acercó hasta el lugar donde estaban las ofrendas y dio, ¿cuánto? Todo lo que tenía. ¿Has probado tú alguna vez eso? Yo les digo eso porque yo probé 2 veces. Siendo pastor, le dije a mi tesorero cuando vino a darme mis honorarios al fin de mes, les dije, ingresa todo en tesorería. Y viví mejor que habiendo cobrado. Viví mejor de haber cobrado. Tenía más. Porque Dios no es deudor. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y nos hace falta la humildad para creer a Dios. Nos hace falta la humildad para orar al Señor y no tenéis lo que necesitáis porque no pedís. Y cuando pides mal. Para ti estás pidiendo, para gastarlo en ti, para comprarte de repente algún lujillo por ahí. Estoy pensando en lujos, ¿no? Algún lujillo, digo, por ahí. Alguna vanidad, estás pensando en eso. Y Dios no te da de repente. Sabe que eso va a engordar tu orgullo, tu soberbia, tu arrogancia. Y Dios no te da. No porque Dios no pueda darte. No quiere alimentar Dios. Ese orgullo que quiere levantarse como la serpiente que está enroscada en tu corazón y sale para morder. ¿No es cierto? Y entonces dice el verso 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Punto, ahí nos quedamos un ratito para pensar. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Hermano, sé humilde. Sé humilde, no hagas nada por contienda o por vanagloria. ¿De acuerdo? La contienda y la rivalidad entre cristianos debe cesar. Hermano, hermana amada, si cantas aquí adelante, no cantes por contienda ni por rivalidad. Hermano querido, si predicas, no lo hagas por contienda ni por rivalidad. En el tiempo de Pablo, en la iglesia de los filipenses, algunos estaban predicando por contienda y por rivalidad. No lo hagas. Nada hagáis por contienda ni por rivalidad. Si enseñas, no enseñes por contienda ni por rivalidad. Si diriges los cultos, si tocas algún instrumento, si limpias este lugar de reunión, si recibes las ofrendas, o eres el tesorero, o eres el secretario, si das tu ofrenda, si ayunas. Me puedo decir algo más. Tal vez entre nosotros haya alguien que en secreto habla en lenguas. Habla en lenguas. Y lo hace calladito. Está bien eso. Pablo dice que si hablas en lenguas, para ti.
ocurre que como yo hablo en lenguas, yo estoy en un nivel un poco más alto que el cualquiera de mis hermanos que son unos carnales en la iglesia. Y te expresas, dentro de ti tienes ese sentimiento de que solo tú eres la espiritual y los demás son carnales porque solo tú hablas en lenguas. Yo no sé qué le pasa a la iglesia, pero no veo nunca a la iglesia que hace ayunos, por ejemplo. Pero yo ayuno como el fariseo 2 veces por semana. Si lo haces para enorgullecerte, estás haciendo mal. Sé humilde, guarda para ti ese secreto. Que sea un asunto entre tú y Dios. ¿De acuerdo? Si sirves, si cocinas, si decoras, no hagas por contiendas. Yo nomás hago. ¿Qué creen? ¿Que yo soy sus esclavas? ¿O que yo soy el esclavo? ¿O que yo nomás soy el tonto que vengo aquí para hacer las cosas? ¿O la tonta que vengo aquí para hacer las cosas? Los demás se sientan y lo pasan bien. Y yo, no lo hagas por eso. Renuncia ahora si estás haciendo algo semejante. Y este es el día de la renuncia. Este es el día de venir al Señor arrepentidos. Si, hermanos, ha habido en nosotros un espíritu de orgullo, de arrogancia, y no hemos cultivado la humildad, este es el momento. Y Pablo dice, sigue diciendo, antes bien, como mostrando un contraste radical. No solamente debemos tratar a los demás con una actitud humilde. Pablo dice, debemos ir más allá. Debemos estimar a cada uno como superiores a mí mismo. Esto es fuerte. Yo soy blanco, tú eres negro. Cuando hubo una inundación en España, no sé si ustedes han visto la noticia que se inundó España. España se inunda cada rato. Pero en una de esas inundaciones, donde murieron muchas personas, se le vio al rey y a la reina en botas y embarrados. El presidente no fue. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo reaccionó la gente? Si sintió empatía con su rey. ¿No es cierto? Hermano querido, el desafío de esta mañana es que tú no salgas de este lugar sin matar el orgullo. Y a partir de hoy, actúa en consecuencia con la palabra y empieza a mirar a los demás como superiores a ti mismo. No porque lo son. Porque ahora vamos a ver en el ejemplo de Jesús lo que Él es capaz de hacer. Hoy vamos a ver cómo Jesús, siendo, diríamos, lo más grande. Lo vamos a leer. Vamos a Filipenses capítulo 2. Dice 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya en este verso no es posibilidad. Haya en esta carta es un mandato. Pero cuando ustedes han estado mirando esta carta, cada vez hemos visto la palabra sentir. Escuchen, hermanos, el sentir no condiciona nuestro pensar. Escuchen de nuevo. El sentir no condiciona nuestro pensar. El pensar condiciona nuestro sentir. Tal es tu pensamiento en tu corazón, tal eres tú. Lo que piensas de ti, eso eres. Nunca haces las cosas sin pensar. Aunque escuchemos a la gente decir, ay, sin pensar dije tal cosa, o sin pensar hice tal cosa. Mentira, lo has pensado mucho y lo has hecho. Entonces lo que nos está diciendo Pablo es, no es haya en ustedes este sentir, sino haya en ustedes esta forma de pensar que tuvo Jesús. Piensen como Él. Adopten la manera de pensar de Cristo. No están sentados ustedes aquí por gusto, hermanos. No están sentados aquí, no han venido este domingo a oír y entonces después de oír, ustedes tienen doble condena. Ya han oído lo que necesitaban oír y les corresponde a ustedes obedecer o desobedecer el consejo de Dios. Porque no estoy aconsejándoles yo, está aconsejándoles la palabra. Haya en vosotros esta forma de pensar que tuvo Cristo Jesús. ¿Cuál era la forma de pensar de Cristo Jesús? Y aquí viene lo gordo, en cuanto a la humildad de Cristo, el cual siendo en forma de Dios. Pregunta: ¿cuántas naturalezas tenía Jesús? 2 naturalezas. Inseparables. 2 naturalezas inseparables. Su naturaleza divina y su naturaleza humana. Como Dios era perfecto Dios. Como hombre era perfecto hombre. Inseparable. Esas son las 2 naturalezas de Jesús. Como Dios era trascendente, como hombre era inmanente. Inmanencia tiene que ver con la cercanía que tenemos. En el caso de Jesús, la humanidad, si queremos hablar de la inmanencia, es que este Dios trascendente se hace cercano a nosotros. Este Jesús que es intrascendente entra en el mundo de los hombres y entra en el tiempo de los hombres, vive la experiencia de los hombres. Este que es trascendente asume esa actitud y siente sueño. Este Dios trascendente en su humanidad siente sueño. Este Dios trascendente en su humanidad se cansa. En su humanidad llora. En su humanidad, ¿qué más hace? Siente sed.
En su humanidad siente turbación. Mi alma está turbada hasta la muerte. ¿No es cierto? Pero este Dios inmanente en sus dos naturalezas, Cristo Jesús, nunca deja de ser Dios, aunque se haya vestido de humanidad. Lo que hizo Jesús es limitarse a sí mismo. Por eso el texto dice, se despojó a sí mismo. ¿De qué? De su grandeza, de su gloria, de sus derechos. Hablando de derechos. Hablando de derechos. ¡Qué problema! Aún con los cristianos. Reclama tus derechos. Y no hemos mirado a Jesús. Él se despojó de sus derechos. ¿Quién era él? Dios. ¿Quién era él? Soberano. ¿Quién era él? Rey. Él, dice el texto, se despojó. Ahí la palabra despojar tiene el sentido también de vaciarse. Se vació de su deidad sin perderlo. Él no humilló a Dios a Cristo. Nadie humilló a Cristo. Él se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo. Y esta es su humanidad. Cuando hablamos de Jesús como siervo, hablamos de su humanidad. Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y estando en la condición de ¿qué? De hombre. Ahí está la palabra. Se humilló. ¿Qué queremos decir con esta palabra? Humillar. ¿Qué es humillar? ¿Qué queremos decir con humillar? Me has humillado, hermano. Me has avergonzado. Mire, todos los hermanos, ay, qué humillante fue que tú me dijeras eso. ¿Qué queremos decir? Me pusiste por los suelos. ¿No es cierto? Nadie ha puesto por los suelos a Jesús. Él se humilló, se puso por los... ¿Sabes por qué? Porque para Jesús hacerse hombre fue humillante. No fue grande hacerse hombre, porque el hombre estaba caído. No había nada, no había nada que atrajera al Señor para que sea capaz de dar su vida. Dice el texto que nosotros somos capaces de dar nuestra vida por alguien que vale la pena, ¿no es cierto? Cualquiera daría su vida por un justo, pero por un injusto, nadie, solo Jesús. Se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose obediente. Otra vez, miren las palabras que usa. Haciéndose. Haciéndose. Haciéndose obediente. Y va terminando. Y entonces dice, por lo cual, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dos cosas. El siervo en la mentalidad antigua era la persona que carecía todo derecho. Un perro valía más que un siervo. Un perro era más estimado que un siervo. Así que cuando Jesús toma la forma de siervo, está tomando lo peor en cuanto a la mente antigua.
¿Se dan cuenta? Antiguamente los siervos, aunque eran profesionales, muchos de ellos, unos eran médicos, contadores, abogados, lo que sea, pero nunca dejaban de ser siervos. Pero dentro de esas categorías habían todavía los peores siervos. Y en el griego se les conoce a estos siervos como los uperetes. ¿Saben quiénes eran los uperetes? Las personas que remaban en el piso más bajo de un barco. Habían los que remaban en la parte media y habían otros que remaban en la parte más baja del barco. Ellos durante todo el viaje estaban mojados, tenían los pies mojados con el agua helada del mar y estaban encadenados. Cuando el barco naufragaba, los que estaban sobre el barco podían salvarse, ellos no. Ellos estaban condenados a morir porque estaban encadenados. La idea que Jesús nos da, que se hizo siervo, es esa la categoría, el nivel más bajo. Esa es humildad. Esa es humildad. La humildad de Cristo. Y entonces dice, por lo cual, habiendo hecho Jesús todo esto, dice, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios le exaltó. A este que se humilló, a este exaltó Dios. A este que siendo Dios se hizo hombre. A este que siendo grande se hizo pequeño. A este que siendo rey se hizo siervo. A este que teniendo gloria se despojó de su gloria. A este que era, diríamos, el santo por nosotros y hace pecado. A este Dios exaltó. ¿Qué quiere decir la palabra exaltar? Poner en el lugar de mayor gloria. En el lugar más alto. Nadie puede estar en otro lugar más alto ni más grande que el de Jesús. Tú reúnes, si quieres, a todos los presidentes y a todos los reyes de la tierra juntos, y juntos no podrán igualar a Jesús. Nadie hay. Cuando venimos y cantamos aquí en la iglesia, venimos y cantamos no a un Jesús pequeño, no a un Jesús limitado. Cuando se hizo hombre por causa nuestra, para redimirnos, para salvarnos, para limpiarnos, para perdonarnos, para expiar nuestros pecados, para eso se hizo hombre. Eso era el plan de Dios, que se hiciera hombre. Pero Jesús no está colgado en la cruz ahora. Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y por eso no hay otro nombre en el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y por eso, hermanos, cuando cantamos a este Cristo que ha sido exaltado, no cantemos con mezquindad. No cantemos con mezquindad. Que este sea el último domingo de tu vida que has venido a la iglesia y has cantado mezquinamente. No hagas que tu alabanza a los oídos de Dios suenen poco sinceras. Cuando uno hace las cosas con todo el corazón, no lo hace ¿qué cosa?
guardándose algo para sí. El siguiente domingo que me toca, no sé cuándo me tocará, voy a venir un poco tarde, calculando que la iglesia está alabando. Y quiero escuchar desde allá el cantar de la iglesia, porque están cantando al Rey, porque están cantando al exaltado Cristo, aquel que ha sido honrado con la mayor gloria. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le ha dado un nombre. ¿Cuál es ese nombre? ¿Cuál es ese nombre? El nombre que Dios ha dado a este Cristo exaltado es: Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Y dice que viene un día que todos van a confesar que Él es el Señor. Los que creen y los que no creen van a confesar que Él es el Señor. Y Dios será honrado y Dios será glorificado, porque a Dios le place cuando su Hijo es reconocido, es honrado, es alabado, es glorificado. Que el Señor nos bendiga.